Bueno, hola a todos, mi nombre es Marichu, tengo 31 años y ahora mismo estoy casada, tengo tres niños pequeños, uno de 3 años, otro de 2 años y un bebé de 5 meses. Entonces, bueno, pues por empezar por el principio, nada, yo he tenido siempre una vida súper feliz, una infancia súper feliz. He sido católica de toda la vida, he ido a un colegio de monjitas pequeñito que hay aquí en Madrid y he sido católica pues por mi familia, ¿no? Pero digamos que un poco católica de rutina, como llamo yo, ¿no? Que es que pues en el cole sí rezábamos, pero un poco como todo automatizado. Los domingos iba a misa con mis padres, pero y ya, ¿no? O sea, un poco pues en el día a día luego tampoco profundizábamos muchísimo más en la fe y yo lo tenía como algo de rutina del día, ¿no? Como automatizado. Y nada, y crecí, pues nada, una vida fantástica. Terminé el colegio, empecé la universidad. En la universidad tuve como mi primer bache, digamos, espiritual, emocional, porque estuve saliendo pues muchos años con un mismo niño. Ya sabéis también cuando somos adolescentes, ¿no? Pues lo que nos afectan esas historias, que estamos pues como a nivel, no sé, emocional, hormonal un poco más desregulados, ¿no? Y estuve saliendo muchos años, casi durante toda la carrera, lo dejamos y justo cuando lo dejamos coincidió también que perdí pues varias personas importantes de mi familia que fallecieron. Al mismo tiempo mi familia estaba pasando una época un poco más complicada por una serie de asuntos que, bueno, no vienen al caso. Y luego también, pues, me cambié, bueno, la universidad cambió también como de ubicación, cambió como todo el entorno social. Bueno, fueron como muchísimos cambios en mi vida en una edad un poquito complicada y yo caí como una especie de depresión, ¿no? A posteriori entendí que fue como una especie de depresión. En aquel momento yo me veía como en un agujero negro, fui a varios psicólogos, no pudieron ayudarme bien. Eh, bueno, pues eso, una etapa complicada, ¿no? Durante la universidad. Entonces, yo en esa etapa, bueno, hubo un momento en el que ya no podía más, ¿no? Estaba bastante desesperada, empecé también como con un trastorno de la alimentación porque me refugié mucho en el deporte, o sea, yo hacía muchísimo ejercicio, era lo único que me ayudaba como a escapar de mis pensamientos y de ese agujero negro, ¿no? Y también, pues eso, ponía el foco en todo lo que veía en redes sociales de, pues, la importancia de cuidarse y demás, y lo llevé mucho al extremo, ¿no? Entonces, pues, eso, acabé como con un trastorno de la alimentación y demás. Entonces, cuando estaba ya como muy metida como en ese pozo, ¿no? Recordé que tenía a Dios y que tenía a la Virgen y que podía pedirles, ¿no? Entonces, pues bueno, a la desesperada, porque ya os digo, yo tampoco había cultivado como mucho mi fe, ¿no? Les dije, oye, joder, a ver, que yo soy católica, ¿no? Que sé que os tengo ahí, echadme un cable, por favor, o sea, no puedo más, no entiendo por qué me está pasando esto, estoy como súper triste constantemente, o sea, mi vida está como muy vacía, no le encuentro el sentido, no sé por qué, yo antes era una niña súper feliz, vamos, me encanta mi familia, lo tengo todo, además yo no lo entendía porque digo, lo tengo todo, tengo salud, tengo familia, tengo estudios, tengo amigos, o sea, ¿qué me está pasando? Estoy perdidísima. Y nada, y ahí lo dejé estar, yo seguí pues a mi movida, ¿no? Y poquitas semanas después conocí a una persona que hoy por hoy es mi actual marido y bueno, pues le conocí, empezamos a salir, yo me acuerdo que yo pensaba, ¿qué verá este tío en mí que estoy tan loca? Porque además yo estaba totalmente a por uvas, él me acuerdo pues que me hablaba más, ¿no? Y que, digamos, pues que me prestaba más atención, ¿no? Y yo estaba pues como muy desconectada al principio y muy metida pues eso en mi movida emocional, ¿no? Y poquito a poco fui recuperando como la ilusión, me fui enamorando mucho de este chico y mi vida empezó como a cambiar de color y yo fui dando como pasitos hacia afuera del pozo sin darme cuenta. Entonces, a posteriori, cuando ya llevábamos como 3 años de relación, digo, joder, pero si yo cuando te conocí, yo estaba en un agujero negro del que no era capaz de salir. ¿Qué pasó en aquel momento para que saliera de allí? Y digo, ah, pues si fuiste tú, o sea, fue al conocerte ¿no? Que como que mi vida volvió a cobrar como un sentido y tal, y cómo es que apareciste en ese momento tan inesperado, y claro, me acordé de pedirle a la Virgen y de pedirle a Dios que me echaran un cable, ¿no? Que oye, por favor, echadme un cable porque no entiendo qué me está pasando,
Y fijaros que ahora con perspectiva, con tiempo, en aquel momento no me di cuenta, pero ahora con perspectiva me doy cuenta que digo, joder, se nos escucha, hay que confiar que sí que se nos escucha. Entonces, nada, nos prometimos, nos casamos a los 4 años de salir, más o menos. Ahora mismo ya llevamos 6 años casados, o sea, llevamos como 10 años juntos. Y cuando nos casamos, segundo bache, no podíamos tener hijos, ¿no? Entonces lo intentamos, nosotros estuvimos abiertos a la vida desde el principio, desde que nos conocimos. Y nada, lo intentamos un tiempo, no nos funcionó. Y nuestro médico de confianza, vamos, mi ginecólogo de confianza, nos derivó a reproducción asistida. En aquel momento, ¿no? Que mi fe era tan, pues eso, como más automatizada, ¿no? Como os digo, y la suya también y tal, lo justificamos súper rápido, ¿no? Dijimos, joder, reproducción asistida. Sabemos que la Iglesia está en contra, pero tampoco vamos a investigar mucho más porque al final yo creo, ¿no? Y esto lo hacemos muchísimo las personas, que es que escapamos de la verdad y escapamos de la doctrina de la Iglesia y tal en función de nuestros deseos personales, ¿no? Entonces digo, bueno, al final, ¿qué hay más legítimo, ¿no? Que desear tener un hijo y que desear que nuestro amor conyugal dé sus frutos, ¿no? Entonces, la Iglesia lo prohíbe, no sabemos bien por qué, porque al final, pues igual que se puede curar un cáncer, ¿por qué no se va a poder tratar una infertilidad, ¿no? Lo que pasa que, claro, al final la reproducción asistida no trata la infertilidad, la reproducción asistida pasa por encima de la salud, pero bueno, que eso lo comento después. Y entonces, nada, lo justificamos muy rápido y dijimos, mira, pues venga, pues a reproducción asistida. Eso sí, con límites, ¿no? Lo que vamos a hacer es que, pues si salen muchos embriones, obviamente, pues los usamos todos, ¿no? No hay ni descarte ni cosas de esas límites y, por supuesto, pues siempre con nuestra carga genética, ¿no? O sea, siempre que sean niños tuyos y míos, no con donantes ni nada más, ¿no? No hacemos selección de embriones, no hacemos cosas raras, simplemente eso, que nos den como el empujón, ¿no? Entonces hicimos un primer tratamiento de fecundación in vitro, de ese tratamiento salieron 4 embriones. Y nada, y los fueron transfiriendo, ¿no? Ya no me meto en tecnicismos y demás, porque bueno, es un mundo complejo, pero el caso es que fueron haciendo las transferencias de embriones, ¿no? Y yo los fui perdiendo todos. O sea, ninguno implantó, ninguno se quedó con nosotros. Entonces, bueno, yo esto ahora lo cuento súper rápido, pero durante el proceso pues fue durísimo, ¿no? O sea, muy, muy, muy difícil, porque bueno, quien quiere ser madre sabe la ilusión y la vocación que hay ahí, ¿no? Además que es algo súper instintivo. Y bueno, pues el hecho de que no llegara nos estaba machacando y es que encima, sumado a los tratamientos que al final tienen un coste físico súper potente, ¿no? Porque estás hiperhormonada, un coste emocional, bueno, el que comento, más sumado al del fracaso, ¿no? Al de no lo voy consiguiendo, no lo voy consiguiendo, y el coste económico, que al final nosotros éramos un matrimonio súper jovencito, los tratamientos de reproducción asistida son carísimos y eso pues hace muchísima mella, ¿no? Y luego el coste sentimental y de relación, ¿no? En nuestro caso es cierto que en el dolor nos unimos muchísimo más, o sea, tuvimos esa grandísima suerte de saber ver y saber cómo llevar esa situación para buscar en ella la oportunidad de unirnos en el dolor, ¿no? Y apoyarnos el uno al otro, de escucharnos, de cuidarnos y demás, pero es verdad que muchísimas parejas les pasa factura y pasa todo lo contrario, que al final pues como es un tema tan absorbente, las parejas acaban saturadas y acaban pues a palos, ¿no? Es una expresión muy fea, pero vamos, que acaban mal, ¿no? Y entonces, nada, hicimos ese primer tratamiento de reproducción asistida, terminamos a nivel emocional fatal, yo sobre todo, o sea, muy, muy mal, porque además éramos súper jovencitos, o sea, yo tenía 26 años, creo, y mi marido 27. Y entonces ni los médicos sabían por qué no me estaba quedando embarazada, porque al final con un tratamiento de repro, ¿no? Que además te vende como que eso es chupado, que tú entras ahí en la clínica y sales con un bebé en brazos, que pues eso, era rarísimo que no lo hubiéramos conseguido, ¿no? Y entonces nos hicieron más pruebas y descubrieron con las pruebas que éramos incompatibles genéticamente, o sea que todo lo que entrara en mi cuerpo con carga genética de mi marido, mi cuerpo lo iba a rechazar. Entonces dijeron, vale, pues aquí está el problema, entonces vamos a ponerte una pauta inmunológica, ¿vale? Como una especie de quimioterapia muy suave, digamos, para que cuando transfiramos, para hacer otro tratamiento y cuando transfiramos esos embriones, tu cuerpo, las defensas estén pausadas y no rechacen esos embriones, ¿no? Entonces así hicimos un segundo tratamiento de repro, de ese tratamiento salieron de 3 embriones y con esa pauta médica, ¿no? Pues de 1000 pinchazos y de 1000 medicaciones y tal, me fueron transfiriendo los embriones, pero tampoco funcionó, ninguno se quedó con nosotros. Y ya cuando, me acuerdo que durante ese segundo tratamiento, yo empecé a entrar en la iglesia todas las semanas, entre semana, o sea que era algo que se salía completamente de mi forma de hacer las cosas, ¿no? Y de cultivar la fe, que era prácticamente nula. Y me acuerdo que entraba a la iglesia a pedirle a la Virgen y le decía, joder,
tú que eres madre, o sea, tú me entiendes, ¿no? Entiendes el anhelo que tengo y la vocación que tengo, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y me acuerdo que ya las últimas semanas, con la transferencia de los últimos 2 embriones, que entraba en la iglesia, yo notaba, de verdad, notaba, tenía la sensación de que había algo que me decía, para, o sea, en plan, este no es el camino, esta no es la forma, para, o sea, yo estaba súper incómoda con lo que estábamos haciendo, empecé a estar súper incómoda, súper incómoda. Y cuando ya la última transferencia no funcionó, dije, hasta aquí, se acabó. Y le dije a mi marido, mira, lo siento, pero no puedo más y hay algo que me pide a gritos que lo dejemos. Y lo dejamos. Y nada, y lo dejamos. Es verdad que fuimos a otras clínicas para pedir segundas opiniones y en esas clínicas nos dijeron que lo mejor era que fuéramos pues a donantes, ¿no? Que igual era por un problema de mi útero, por un problema de la calidad de los óvulos, me querían operar el útero también y dije, mira, cada una me está diciendo una cosa, esto es un poco palos de ciego y aparte que no, o sea, que es que ya son cosas muy extremas, ¿no? Yo, por ahí no pasamos, ahí ya, o sea, a nivel ético, ¿no? Y moral, nuestro límite pues estaba ahí. Y lo dejamos. Entonces volví a caer como una especie de pozo negro, ¿no? De, joder, toca asumir que igual no somos padres nunca. O sea, ahora tenemos que transitar el duelo de que lo hemos intentado, hasta aquí hemos llegado, somos súper jóvenes, o sea, tenemos esa vocación súper latente en nosotros y a lo mejor no lo conseguimos. Entonces toca transitar ese duelo. Y me acuerdo cuando estábamos, pues eso, pues ya como que habíamos tocado ese fondo, ¿no? Y yo estaba paseando, y necesitábamos un cambio y me acuerdo que dije, joder, venga, vamos a, que eso es verdad que lo hemos tenido siempre en la actitud mi marido y yo, ¿no? Y eso está bastante bien. En ese momento se nos reactivó como ese chip, ¿no? Y dijimos, venga, vamos a intentar que de esto pues salga algo bueno, ¿no? Y salga una oportunidad. Ya hemos conseguido pues incluso estrechar más los vínculos conyugales, pues vamos a intentar sacar algo más en positivo, ¿no? Por ejemplo, pues este tiempo, en vez de aprovecharlo para, como estábamos haciendo, ¿no? Ahorrar en un pisito más pequeño y tal, pues decidimos mudarnos a una casa que nos hacía más ilusión, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues cambiamos un poco de aires y me acuerdo yo paseando por el campo a mis perritos una vez que iba escuchando música y me saltó la canción de Hakuna de La piel por ti, que dice, me he dejado la piel por ti porque te quiero más que a mi vida entera, todo lo que pueda pesar, dámelo a mí, que yo lo llevo por ti. Y yo había escuchado Hakuna muchísimas veces, pero nunca me había parado, mentira, yo había oído Hakuna muchísimas veces, pero nunca me había parado a escuchar de verdad. Y en ese momento esa canción, no sé por qué, me hizo muchísimo clic. O sea, se me quedó en la cabeza y me acuerdo que me la puse en bucle como 12 veces y me caló el mensaje, claro, que es, oye, todo lo que pueda pesar, dámelo a mí. Y dije, joder. O sea, fue como una especie, ahora mismo, con tiempo, lo veo como una especie de reconversión. O sea, en ese momento lo vi tan claro, o sea, tan claro que dije, es que es verdad, o sea, es que lo puedo soltar esta cruz. O sea, esta cruz que cargamos mi marido y yo, y que es verdad que a su sombra nos hemos unido tanto cargándola juntos, también la podemos soltar, que también la pueden llevar por nosotros, que podemos confiar, que igual eh, o sea, no sé, que todo pasa para algo, ¿no? Y que igual todo esto tiene una razón de ser y que al final que Dios nos quiere, que la Virgen nos quiere y que por algo es todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, pues la voy a soltar. Y entonces decidí soltar la cruz y dije, pues mira, pues sí, hasta aquí. Oye, que igual no soy madre, pero mira, se acabó, me olvido, confío, suelto todo en tus manos. Y a partir de ahí, os prometo que la persona más feliz del mundo. O sea, yo nunca he sido tan feliz como en el momento en el que decidí soltar esta carga y ya está, y transitar ese duelo y seguir adelante con nuestra vida y súper felices. Y entonces empezamos a ver todo de otro color. Nos dimos cuenta de que teníamos que poner el foco en todo lo que teníamos, no solo en lo que nos faltaba, que ya es muchísimo. O sea, estábamos como súper obsesionados con lo que nos faltaba, que eran los niños, sin darnos cuenta de que teníamos la grandísima bendición de estar casados y de habernos encontrado el uno al otro, con lo importante que es el matrimonio, que realmente es el pilar de la familia y es lo que te va a llevar hasta la muerte, ¿no? O sea, al final tu compañero de vida siempre va a ser tu marido o tu mujer. O sea, tus hijos llega un momento en el que se van, tus hijos son fruto de ese amor, pero el amor de verdad es el matrimonio. Qué gran bendición haber encontrado ese matrimonio. Teníamos salud, teníamos una casa, teníamos trabajos, tenemos familia, amigos, pies para andar, ojos para ver, nariz para respirar. O sea, al final digo, o sea, nos dimos cuenta de que estamos súper bendecidos y nosotros poniendo el foco a lo bestia en lo que nos faltaba con la grandísima suerte que teníamos de todo lo que nos rodeaba, ¿no? Y de vivir en un país como España, en Madrid, bueno, en fin, mil cosas. Entonces decidimos poner el foco en todo lo que teníamos, no solo en lo que nos faltaba y ser mucho más agradecidos, que se vive muchísimo más feliz siendo agradecidos.
en lugar de necesitando, ¿sabéis? O sea, como siendo conscientes de lo que tenemos. Nos dimos cuenta de que no podíamos compararnos con los demás, que al final, pues esa persona que te está dando como muchísima envidia porque tiene 5 hijos y los ha tenido súper joven y está cumpliendo tus planes, luego nunca se sabe si Dios no lo quiera, pero al día siguiente a lo mejor se queda viuda, o si es súper infeliz en su trabajo, o yo qué sé, o que al final cada uno tiene sus vidas y sus circunstancias y la vida da 1.000 millones de vueltas y esa persona que parece que tiene la vida idílica que tú anhelas, luego le están pasando 1.000 cosas o está súper insatisfecha con su vida o lo que sea. Entonces, que tampoco podemos compararnos con el resto. Eso, que podemos confiar y que todo pasa para algo, como lo que a mí me había pasado en la carrera, que al final pues yo había estado fatal oye, y de repente Dios me mandó a mi marido y le devolvió la ilusión a mi vida, o sea, que hay que confiar, que luego con perspectiva más adelante las cosas se ven y se entiende por qué pasa todo, ¿no? Y luego aprovechar el tiempo, aprovechar la oportunidad, pues para eso, para seguir fortaleciendo el matrimonio, para viajar, para a lo mejor, pues si teníamos esa vocación si yo tenía esa vocación de maternidad, pues responderla de otra manera, ¿no? A lo mejor con un proyecto laboral, a lo mejor con voluntariados. Bueno, que hay 1.000 maneras de que todo ese amor que tienes reservado para tus hijos, pues enfocarlo en otra dirección, ¿no? Y que también puede ser preciosa la vida. Nada, y no planificar, que es que eso las personas lo tenemos, que es que cuesta muchísimo, que al final nos organizamos la vida de pe a pa, desde que nacemos hasta que morimos, pues mira, y ahora te casas y tienes hijos, y te compras el coche y te compras esta casa y tal y cual, y no, o sea, es que la vida no depende de nosotros, o sea, que sí que podemos ir tomando nuestras decisiones, pero que no todo está en nuestras manos, ¿no? Entonces, aprender a soltar, confiar y dejarse llevar un poco es que luego también, pues, es una paz y de verdad, y se vive pues mucho más tranquilo, ¿no? Y mucho más feliz. Entonces nada, y fuimos súper felices. Y en ese momento yo decidí abrir la cuenta de Instagram porque dije, joder, si yo he conseguido ser feliz sin tener hijos, ¿no? Y asumiendo que no voy a tenerlos, voy a intentar compartirlo con la gente y voy a intentar apoyar, por un lado, para darle voz a la infertilidad, porque es verdad que es un tema súper tabú y se vive muy en solitario, ¿no? Y en el momento en el que decides contarlo, pues esa carga se alivia un montón. Y para compartir, porque al final, pues oye, las experiencias ayudan mucho, ¿no? Esto no ha funcionado, esto no, tal y cual. Y por otro lado, para contar que es posible ser feliz, ¿no? En esa infertilidad y en ese duelo. Y entonces, nada, abrí la cuenta de Instagram y ese verano se nos planteó, no me acuerdo cómo fue, pero se puso sobre la mesa el tema de la adopción y nos llamó muchísimo. Y la verdad, no es para todo el mundo, no es en absoluto una segunda alternativa a la maternidad biológica, pero el caso es que a nosotros nos llamó muchísimo la adopción. Empezamos todos los trámites, fuimos a los cursos, hicimos todo el papeleo, tuvimos la valoración psicosocial y demás, y nos encantó. Y acabamos en lista de espera para adoptar 2 hermanos en Vietnam. Y estábamos súper ilusionados con eso. Y entonces, pues clarísimamente dijimos, joder, pues ya está. No hemos conseguido ser padres de forma biológica porque es que nuestros niños ya están en este mundo y ahora estamos esperando a que vengan a nosotros, ¿no? O sea, es que realmente nuestra vocación a la maternidad y a la paternidad había que responderla de esta manera, pues ya está, por esto era, ves que confiar, tal. Y ahí se quedó, ¿no? Y el caso es que por la cuenta de Instagram cada vez pues empezaron a entrar más seguidores y tal, y muchas seguidoras me empezaron a hablar de la naprotecnología. Yo no quería saber nada, porque después de todo el tema de los tratamientos de fertilidad acabé asqueadísima y es verdad que en el mundo de la fertilidad hay muchísimo gurú que te intenta vender su solución mágica perfecta y se aprovecha de la vulnerabilidad y del dolor de las personas, ¿no? que lo están pasando mal. Entonces no quería saber nada. Pero es cierto que cada vez más y más personas empezaron a hablar de la naprotecnología y dije, joder, si ya tanta gente me habla y me están hablando de una clínica y que son médicos de verdad y qué tal, digo, bueno, voy a investigar a ver qué es. Y nada, entonces me puse a investigar un poquito, descubrí que la naprotecnología pues es medicina pura, muy especializada en fertilidad simplemente, y pedí una primera cita con la clínica en la que yo estuve. Y en esa primera cita, pues me contaron que la naprotecnología al final es efectivamente medicina, que lo que hace es buscar las causas de la infertilidad en la pareja, ¿no? De forma muchísimo más precisa que en la reproducción asistida, o sea, tienen una tasa de diagnóstico del 99,5%, o sea, buscan todo lo que pueda estar mal en la fertilidad de la pareja para curarlo, o sea, para poner un tratamiento y devolver la fertilidad natural. Y entonces el embarazo llega de forma natural cuando la salud se ha recuperado, ¿no? Cuando todo está bien. Y pensé, a mí me han dicho que yo soy incompatible con mi marido, que fijaros qué diagnóstico tan triste también, ¿no? Que yo no puedo tener hijos porque genéticamente mi marido y yo pues no somos compatibles. Eh, no sé qué más me van a encontrar en esta clínica y no sé si van a poder tratar esto, pero bueno, dije, bueno, por probar, como es un tema de salud, pues mientras estoy con mi
mientras estoy con el proceso de adopción y demás, pues nada, vamos a intentarlo. Y el caso es que, nada, empezamos con esa clínica y nos descubrieron pues muchísimas cosas que no nos habían visto en reproducción asistida, sobre todo en mí. En mi marido estaba perfecto y a mí me dieron muchísimas cosas. Me dieron una trompa obstruida, que la desobstruyeron porque las trompas sí que se pueden desobstruir. Me dieron un problema de la tiroides, me dieron otro problema y me dieron un fallo ovulatorio que era el más importante de todos, que es que yo, aunque tenía mis ciclos normales con mis reglas normales, mi óvulo al ovular no llegaba a romper el folículo, el cascarón en el que está, y por lo tanto el espermatozoide nunca podía fecundarlo. Eso se hace con una prueba súper precisa, con una serie de pruebas seriadas en naprotecnología y no se hace en otros centros y no se hace con otras ciencias procreativas, ¿no? Y me descubrieron eso, me lo trataron y al segundo mes de tratamiento me quedé embarazada de forma espontánea. Que fue justo esa semana, me acuerdo, el martes nos dijeron que habíamos terminado todo el proceso de adopción y que enhorabuena, que éramos idóneos para adoptar y que ya nos metían en lista de espera para esperar a nuestros niños. Y el jueves de esa semana yo me enteré que estaba embarazada porque no me venía la regla y me acuerdo que me decía mi monitora de fertilitas de la clínica en la que estaba, pues venga, haz el test de embarazo, tal, que igual estás embarazada. Y yo, pero ¿cómo voy a estar embarazada? Si llevo haciéndome test y han sido negativos todos estos años, ¿qué dices? Me hice el test y estaba embarazada. O sea, nada, apoteósico. O sea, tardamos en procesarlo. Os digo, me hizo exactamente la misma ilusión que nos dieran la idoneidad para adoptar que el test de embarazo. O sea, estábamos, ya os digo, nuestra vocación estaba al 100%, nuestro corazón, nuestro alma y todo estaba al 100% en el proceso de adopción. Y esto nos pilló absolutamente por sorpresa. O sea, no dábamos un duro porque fuera a pasar, no nos lo esperábamos para nada y fue apoteósico. Y nada, a día de hoy tenemos 3 niños. Lo bueno de la naprotecnología es que como te cura los problemas que tienes de base, luego el resto de embarazos llegan de forma espontánea. Perdimos un bebé entre el segundo y el tercero, pero nada, yo volví a la clínica a que me hicieran el seguimiento de embarazo del tercer embarazo, porque como había perdido un bebé antes, para asegurarme que todo estaba bien y me fueron haciendo como cambios durante el primer trimestre de medicación y demás, porque mis hormonas pues se desregulan muy fácilmente. Y ahora mismo tenemos 3 niños en casa, o sea que una verdadera pasada. Y nada, por comentar así un poco lo que ahora mismo, claro, yo la cuenta al final la abrí para darle voz a todo este proceso de infertilidad y demás, ¿no? Pero al final la cuenta ha ido evolucionando mucho con mi vida, por supuesto, y se ha ido tornando pues un poco, o sea, ha ido acogiendo también muchos temas de maternidad, de familia, de matrimonio y demás, ¿no? Y ahora, bueno, pues me gusta divulgar mucho también sobre, pues sobre los valores, ¿no? Sobre los que se asientan pues nuestra familia, nuestra forma de ver la vida y demás. Y diría pues que ahora mismo es eso, todo el foco lo tenemos puesto en la familia, ¿no? Y en darnos, bueno, en darnos a los demás en la medida de lo posible, porque nuestros niños todavía son muy pequeñitos. Y nada, recalcando que, bueno, la importancia de cuidar lo importante, ¿no? Valga la redundancia, que ahora mismo pues es Dios lo primero. Nos hemos dado cuenta de que al final es en quien tenemos que confiar y soltar y yo qué sé, o sea, de todo, o sea, nuestra vida al final se levanta sobre los cimientos de Dios, ¿no? Y después el matrimonio, súper importante, al final es la raíz de la familia, es el pilar fundamental. Si no se cuidan esas raíces de ese árbol, todo se tambalea. Entonces, por mucho que el árbol sea maravilloso y se haga muy frondoso y se tengan muchos niños y la vida sea maravillosa y tal, como no se cuide el matrimonio, que son las raíces y que es el pilar fundamental, todo se tambalea, o sea, todo. Y luego, aparte que a través del matrimonio, pues cuidamos también a los niños, ¿no? Porque les estamos ofreciendo un hogar de mucha estabilidad emocional, les estamos dando un ejemplo de amor verdadero, que no son cuentos de Disney como nos dicen ahora, que nos dicen olvídate de estas historias de amores románticos de Disney y tal. Claro que es posible, lo que pasa que no es concibiendo el amor como el amor romántico ese de las maripositas del estómago, sino concibiendo el amor como elegir, ¿no? Cada día querer a la persona con la que has decidido casarte hasta la muerte. Entonces, cada día, pues sí, pues es esfuerzo, es entrega, es perdón, es que no haya rencor, que no haya egos, es trabajarlo cada día, ¿no? Es darte por esa otra persona y pero es precioso. O sea, el amor que se construye es muchísimo más sólido que el amor que llega y fluye y se va, ¿no? O sea, al final la vida no solo es una cuestión de sentimientos, la vida es una cuestión de
de deber y de decidir y de verdad, ¿no? O sea, al final tenemos que centrarnos por eso, por nuestras verdades y por nuestros valores, no solo por los sentimientos que van y vienen y que al final están súper influidos por las circunstancias, por las emociones y demás, ¿no? Y luego, pues los niños, por supuesto, después del matrimonio, que yo es que daría la vida por mis hijos. O sea, decir que el matrimonio es más importante que en el orden de prioridades, ¿no? En la jerarquía, que los niños no significa que no queramos a los niños, al contrario, yo es que, vamos, moriría por mis hijos una y mil millones de veces. Y luego, pues el resto de la familia y ya, pues los amigos y todo lo demás, ¿no? Y, y nada, como mensaje para lanzaros, que es ahora mismo en lo que yo estoy intentando centrar el tiro ahora, es que seamos muy valientes defendiendo lo que nos importa, porque ahora mismo pues, son tiempos un poco reguleros, ¿no? Para las personas que intentamos buscar y rescatar, más bien rescatar y defender esa verdad, ¿no? Esa gran verdad que asienta todo en nuestra vida, que seamos muy valientes defendiendo eso, defendiendo nuestros valores, nuestros ideales, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, que trabajemos, que merece la pena y que estamos aquí para darnos a los demás, que por supuesto tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero que es que viendo bien a las personas que queremos a nuestro alrededor, nosotros también estamos bien. Entonces, bueno, que si no hemos venido aquí para darnos, ¿a qué hemos venido? ¿No? Y eso, y que nos cuidemos mucho los unos a los otros y que seamos muy valientes defendiendo lo que nos importa. Y nada, que me ha encantado hablar con vosotros y que ahí me tenéis para lo que queráis, que ha sido un placer. Gracias.